A ver, tratemos de avanzar algo a esta practiquita. Vamos a ver el tema del electromagnetismo. Ya, el tema del electromagnetismo. Todos creo que conocemos acerca de cómo funciona un imán. Ya, un imán tiene fuerzas de atracción. ¿Un imán a quién atrae? A las partículas de hierro, ¿no? A las limaduras o partículas de hierro. Bien, entonces dice por acá, propiedades del imán. Dice, ciertas zonas del imán atraen con mayor intensidad las limaduras de hierro y a estas zonas se les da el nombre de polos magnéticos. Dice, el centro de polo en el imán recto se halla a la distancia del extremo igual a 1/12 de la longitud. La parte intermedia se llama zona neutra, ¿ya? Muy bien. Fíjense ustedes, nosotros acá tenemos una barra imán, una barra imán. En esta barra imán, esta distancia pequeñita de acá, de un extremo acá, mide 1/12. Esta otra distancia pequeñita de acá mide 1/12. Todo mide una distancia de. ¿Ya? Los imanes son indivisibles. Los imanes son indivisibles. Ahora, ¿qué más ocurre por acá? Que los imanes. ¿Qué pasó? No me ven, pues. ¿Por qué no dicen? Ahora sí me ven. Sí, ahora sí. Ya ves, no dicen nada, ¿ves? Yo ni cuenta me doy. Les decía, estábamos conversando acerca de los imanes. Los imanes atraen las limaduras del hierro o el hierro. Y el imán natural que tenemos en la Tierra es la imantita. ¿Ya? La piedra imán, ¿no? Es el imán natural que tenemos nosotros. En los imanes vamos a tener cargas magnéticas que se concentran en un punto que está ubicado a una distancia de 12avos. ¿Ya? En estos puntos, este punto que está a una distancia de 12avos, allí se concentra toda la carga magnética. ¿Ya? Allí se concentra toda la carga magnética. ¿Qué más tenemos por acá? Dice. Leyes de los polos magnéticos, dice. Polos magnéticos iguales se repelen y polos magnéticos diferentes se atraen. ¿Ya? Polos magnéticos iguales se repelen y polos magnéticos diferentes se atraen. Ley de Coulomb. La fuerza de atracción o de repulsión entre dos polos o masas magnéticas es directamente proporcional al producto de los polos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Bien, esta fuerza dice que es igual a la constante por la masa 1 por la masa 2 entre R2 al cuadrado. ¿Ya? Entre R2 al cuadrado. Muy bien. Campo magnético. Dice, es toda región del espacio donde al colocar un polo o carga magnética, esta experimenta
una mayor fuerza de repulsión o de atracción. ¿Ya? Listo. Intensidad de campo magnético. La intensidad de campo magnético se llama también excitación magnética o fuerza magnetizante. ¿Ya? Esta M no es la masa como nosotros la entendemos, ¿no? Kilogramos, ¿no? No, sino que es la carga magnética, ¿ya? También se le conoce como masa magnética o polo, ¿de acuerdo? Muy bien. Experiencia de Biot y Savart. Experiencia de Oersted. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado acá? Fíjense, ¿qué ha pasado acá? Que tenemos, ¿qué pasa ahora si por un cable conductor, por un alambre conductor, hacemos circular una corriente? Hacemos circular una corriente, ¿ya? Hacemos circular una corriente I. Nadie se había dado cuenta del efecto que se producía hasta que accidentalmente Oersted se da cuenta que la brújula se ve afectada por esta corriente. Entonces, ¿qué ocurre? De que se pusieron a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la brújula se ha orientado? ¿Por qué la brújula se ha orientado? ¿Y por qué se ha orientado? Porque la corriente eléctrica genera alrededor de ella, ¿qué cosa? Un campo magnético. Bien, les decía, la brújula se va a orientar de acuerdo al sentido de que esté circulando esta corriente. ¿De acuerdo? Entonces, por este conductor de corriente, alrededor de él se genera un campo magnético. Y este campo magnético lo vamos a censar o medir a través de un vector que se llama el vector inducción magnética. ¿Ya? Si lo miramos en planta, miramos acá, vemos un puntito, ¿no? Significa que la corriente está saliendo. Y estas líneas acá, vemos, son las líneas de campo. Y vemos el sentido en que está girando. Ahora, si vemos por acá un circulito y una X, significa que la corriente eléctrica está ingresando. Y el sentido de giro del campo. Entonces, Biot y Savart lo cuantificaron esto de acá. Dice, para un segmento de corriente finito. Miren, acá tengo un segmento de corriente. Y este segmento de corriente es finito. Entonces, yo quiero medir la intensidad del campo magnético a través del vector inducción magnética, aquí en el punto P. Esta distancia de aquí es D. ¿Ya? Esta distancia de aquí es D. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la intensidad del vector inducción magnética
donde donde D es la menor distancia. Muy bien. B es igual a mu sub 0 por I entre 4pi por D. Coseno de alfa más coseno de beta. Muy bien. Dice, para una recta de corriente infinita, se muestra que toda corriente, que transporta un conductor infinitamente largo genera un campo magnético cuya intensidad es directamente proporcional con la corriente I, pero inversamente proporcional con la distancia D al conductor. Vamos a ver por acá. Veamos por acá un ejemplo ya de aplicación. A ver, empecemos por ejemplo número 1. A ver, léanlo. Bien, capturamos la pantalla. Dice, un polo norte y un polo sur tienen cargas magnéticas de 400 amperes y 1600 amperes, respectivamente. Se encuentran separados a una distancia de 50 centímetros. Determine qué distancia del polo norte sobre las líneas que une a ambos polos se deberán colocar otro polo sur de 100 amperes para que éste permanezca en reposo. Dice, un polo norte y un polo sur tienen cargas magnéticas de 400 y menos 1600 amperes respectivamente y están separados 50 centímetros. Determine a qué distancia del polo norte sobre la línea que une ambos polos se deberá colocar otro polo sur de 100 amperes para que éste permanezca en reposo. Para que éste permanezca en reposo, dice, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces acá veamos lo siguiente. Fíjese, esta partícula norte con esta partícula sur, ¿qué pasan estas dos partículas?
se atraen. Si esto es F, eso también es F. Ahora, esta partícula sur con esta partícula sur se repelen. Y esto va a ser F'. ¿Ya? F', F'. Ahora, esto es F y esto es F', ¿no es cierto? Muy bien. Dice acá algo importante, permanece en reposo. Eso significa que la fuerza de tracción F con la fuerza de repulsión F' deben ser como deben ser, iguales. Y la fuerza de atracción o de repulsión entre dos imanes, entre polos magnéticos, mejor dicho, que es igual a la constante magnética por la masa magnética 1 por la masa magnética 2 sobre la distancia que la separa, al cuadrado. Ya está. Muy bien. Entonces F va a ser igual. Constante de Coulomb. Esto va a ser la masa magnética 1, sería 400. Por este sur sería la masa magnética 2, que vale 100. Entre la distancia entre estos dos, que es X, al cuadrado. Esto va a ser igual a ¿quién? A la constante de Coulomb por la masa magnética sur, esta sería, mira, 1600, por la masa magnética 2. ¿Cuánto vale esta masa magnética 2? ¿Vale 100? Entre la distancia que separa estos dos masas magnéticas sur, 50 más X. Y esto al cuadrado. Ya está. Operamos y acá obtenemos que X, ¿qué nos va a salir? X nos va a salir que vale ¿cuánto? 50 centímetros, ¿no? Ya está. X vale 50 centímetros. Muy bien, captúrenlo. Vamos a ver con el siguiente. Bien, dice por acá. Hallar la tensión
en la cuerda mostrada si los imanes A y B tienen cargas magnéticas de 4000 ampermetro y 6400 ampermetro respectivamente. Dice, el peso del imán A es de 10 newton y considere los efectos magnéticos solo entre los polos más cercanos. Considere los efectos magnéticos solo entre los polos más cercanos. Ya está. Entonces, fíjense. Este es el norte. Este es el sur. Norte y sur se van a atraer con una determinada fuerza F. Ahora, este imán tiene un peso. Un peso de doble. Le hacemos un corte aquí. ¿Qué obtenemos acá? Una tensión. Entonces, por equilibrio, sumatoria de fuerzas iguales a cero, ¿qué tendríamos? Que tensión es igual a ¿quién? A la fuerza de atracción magnética más el peso. Tensión sería fuerza de atracción magnética es constante magnética por masa magnética 1 por masa magnética 2 sobre distancia que la separa sobre la distancia que la separa al cuadrado más el peso de doble. La tensión entonces será igual. Constante magnética 10 a la menos 7 masa magnética. ¿Cuánto vale? Una 4000 y la otra vale 6400. Una es 4000 y la otra es 6400. Entre la distancia que separan es la distancia que separa sus polos. ¿Ya? Este de acá, D. La distancia que separa sus polos. O sea, nosotros sabemos que esta distancia al polo vale D doceavos. Ya, para no confundirlo voy a poner L, donde L es la longitud del imán. L doceavos. Ya, donde L es la magnitud del L doceavos. ¿Entre quién? D. Mira, L doceavos, esto es L doceavos. L entre 12, la longitud es 12, 12 entre 12 sería 1. Aquí otra vez la longitud es 12, 12 entre 2 sería 1. 6, 1 y 1 harían 8. 8 al cuadrado será 64. Por 64 centímetros cuadrados, ¿no? Pero debo expresarlo en metros cuadrados. Por 10 a la menos 4. Por lo tanto, esta tensión va a salir de 4410 newton. Ya está, 410 newton. Muy bien, captúrenlo.
Dice por acá, considera el alambre ABCDA que se muestra en la figura por el cual circula una corriente I de 2 amperes en la dirección indicada. Si BC y DA son arcos de circunferencia subtendidos por un ángulo alfa igual a 45 grados, de modo que OA y OD igual a R igual a 20 centímetros y OA y OC igual a 2 veces R. Calcule el campo magnético que se produce en el centro. Bien, vamos a ver poniendo datos a esto. Vamos a crecer un poquito. Más o menos lo que me indica que esto vale R. Esto vale también R, ¿no? ¿Ya? Lo que tenemos acá son segmentos, ¿no? Curvos. Sectores, ¿no? Curvos. Y deseamos determinar el campo magnético resultante. ¿Ya? Deseamos determinar el campo magnético resultante. Primeramente caíamos en la cuenta de que esta figurita está colocada o está dibujada en el plano YX. Z sería la profundidad, ¿no? Z estaría en dirección vuestra. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿A qué es igual la intensidad o la inducción magnética para un alambre curvo? Para un alambre curvo, la magnitud de la inducción magnética es igual a ¿quién? A mu sub 0 por ¿quién más? Por I entre ¿quién? Entre 4pi por el radio por ¿quién? Por el ángulo. Por el ángulo teta. ¿Ya? Mu sub 0 por I entre 4pi por el radio por el ángulo teta. Muy bien. Este ángulo debe estar expresado ¿en qué? En radianes. Miremos. Si nosotros pudiésemos completar más o menos la curva, miren, si pudiésemos completar un poquito acá la curva, más o menos es así, ¿no? A ver, vamos a ver si se deja completar. Casi calza ya, ¿no? Nos damos cuenta, todo sería el círculo, ¿no? Pero solo tenemos un sector del círculo. Entonces, lo primero que debemos de hallar es saber cómo está girando. Y el campo magnético siempre, jovencitos, siempre se va a concentrar ¿dónde? En el punto medio, ¿ya? Siempre va a estar concentrado ¿dónde? En la mitad, en el punto medio. Ya, o sea, aquí en el punto O, ahí va a estar ubicado ¿quién? El campo magnético de esta espira o de esta curva. ¿De acuerdo? Aquí en el centro. Ahí se va a ubicar. Dicho esto, entonces lo que tengo que saber si va a estar saliendo del punto O ingresando al punto O. ¿De acuerdo? Puede ocurrir esas dos cosas, que esté saliendo del punto O que esté ingresando al punto O. ¿Y cómo vamos a definir si es que está ingresando o está saliendo? A través de la regla de la mano derecha. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. La palma de nuestra mano derecha, estirarla, la palma de nuestra mano derecha, a ver, estirarla, ustedes hagan ese ejercicio, estírenla, los 4 dedos apuntándose delante, estirados,
Solo el pulgar no lo estiren. El pulgar que permanezca recogido. Ahora, con los 4 dedos de nuestra mano, sigamos el sentido de la corriente. Sigamos el sentido de la corriente en el tramo que vamos de B hacia C. Sigamos el sentido de la corriente. Ahora, extendamos nuestro pulgar. Estiremos nuestro pulgar. ¿Hacia dónde está apuntando nuestro pulgar? Estará apuntando hacia nosotros, ¿verdad? Estará apuntando hacia vosotros el pulgar. Entonces, ese es el sentido del campo. Entonces, el campo aquí, ¿cómo está? Saliendo. Si el campo está saliendo, ¿cómo se representa esto? Como una bolita y acá un puntito. Está saliendo, mira. Así se representa. Ya, este sería ¿quién? Este le vamos a llamar 1, ¿ya? Y a este le vamos a llamar 2. Es la curva 1 y la curva 2. Entonces, para la curva 1, su campo magnético, ¿cómo está? Está saliendo. Listo. Ahora veamos para la curva 2. Su campo magnético 2 va a ser igual a ¿quién? A mu sub 0 por I sobre ¿quién? 4pi por el radio por el ángulo. Ya está. Ahora, ¿cómo estará? ¿En qué sentido estará girando? Estamos a ese sentido de giro, ¿no? ¿Cómo estará girando este de acá? ¿Cómo va a estar girando este de acá? Vamos a mirar ya. Vamos a ver fácil. Misma regla de la mano derecha. Dedos de la palma extendida. Nuestros dedos de la mano siguen a la corriente en el tramo de DA y nuestro pulgar nos da el sentido del campo. Nos damos cuenta que está entrando, ¿no? Está entrando a vuestras pantallas. Si está entrando, se representa por una letra X. Por lo tanto, fíjense ustedes, el campo magnético resultante será una resta, porque acá uno está saliendo y uno está entrando, ¿ya? La resultante entonces es una resta. ¿Y sobre qué eje va a estar ubicado? Sobre el eje Z, ¿no? Sobre el eje Z. Muy bien, calculemos B sub 1. B sub 1 entonces será igual a mu sub 0. Mu sub 0, ¿cuánto vale? Vale 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad de corriente. ¿Cuánto es la intensidad de corriente? 2 amperes. Entre 4pi por el radio. ¿Cuánto vale esto? 2 veces R, ¿no? 2 veces R. ¿Y cuánto es R? 20 centímetros. 2 por 0,4. Por el ángulo. Este ángulo es 45 grados. Este ángulo vale 45 grados. El ángulo debe estar expresado ¿en qué? En radianes. 45 grados en radianes, ¿cuánto es? Es pi cuartos. ¿Listo? De la misma forma determina el B sub 2. B sub 2 sería 4pi por 10 a la menos 7 ¿por quién? Por la intensidad de corriente que vale 2
entre 4pi ¿por quién? Por el radio. ¿Y cuánto es el radio? 0,2, ¿no? El radio es 0,2. Aquí debe ser 0,2, ¿no? Dos veces el radio, ¿no? 0,2. Ya está. ¿Por qué? Por pi cuartos. Listo, sumo, resto. Y voy a obtener el campo magnético resultante de esa espira. El campo magnético resultante de esa espira, ¿cuánto nos estaría dando? Nos estaría dando menos 0,4 microteslas. Y esto está sobre el eje Z. Ya está. Muy bien, cópienlo. Bien, vamos al siguiente. Dice, considere 3 alambres rectos de sección transversal despreciable, infinitamente largos y separados entre sí una distancia de. Cada alambre lleva una corriente I en la misma dirección, perpendicular al plano de la hoja y hacia adentro. Encuentre la ubicación de los dos puntos donde el campo magnético total se anula. Dice, encuentre la ubicación de los puntos donde el campo magnético se anula. Ya está. Dicho esto, veamos por acá. A ver. Fíjese, tenemos 3 cargas. Tenemos 3 cargas. Una carga está al medio y 2 cargas a cada costado, una a una, ¿no? Muy bien. Veamos por acá. Hagamos crecer esto un poquito.
Supongamos, porque hay que suponer, no hay otra forma, que el punto donde se va a hacer cero, este campo sea acá, este punto P, y esta distancia sea X, ¿de acuerdo? Sea X. Entonces, lo que les decía, miren, vemos círculo y X, ¿no? Círculo y X. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto vale su campo, mejor dicho, la corriente estará ingresando o estará saliendo? Si vemos círculo y X. La corriente está ingresando, ¿no? Está ingresando. Miren, tracemos supuestamente la curva. Ay, vamos ahora sí, ¿cómo trazamos esta curva? Ya, supongamos que se hace. Sale. Ya supongamos que este sea la línea, la superficie curva, ¿para quién? Para este conductor. A este conductor le vamos a enumerar 1, a este le vamos a enumerar con 2 y a este le vamos a enumerar con 3. ¿Ya? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ahora, el sentido del giro necesitamos establecerlo. ¿Cómo establecemos el sentido del giro? A través de la regla de la mano derecha. ¿Cómo va a funcionar? Esta vez mi pulgar, el pulgar debe seguir al conductor de corriente. Debe seguir a la corriente. ¿Cómo está la corriente? Ingresando. Entonces, los dedos de mi mano me van a indicar el sentido. ¿Cómo está girando? Vamos a ver que esto está así, ¿no? ¿De acuerdo? Va a estar girando en este sentido. Y viene por acá, ¿sí? El vector inducción magnética siempre será tangente a esa curva. Entonces, en este punto tiene que ser tangente. Esto va a ser, ¿quién? Va a ser B sub 1. Muy bien. Ahora lo mismo hagamos para el otro conductor, para el conductor 2. Este es más pequeñito, ¿no? Ya está, su inducción magnética. Ya está. Y por último, este de acá.
Lo mismo, regla la mano derecha. ¿Ya está? Entonces, este caso, ¿hacia dónde estará apuntando la inducción? Esto va a ser B sub 3. ¿De acuerdo? Entonces, la suma de estos, de esas inducciones, me debe dar ¿cuánto? 0, ¿no? O sea, B sub 1 más B sub 2 deben ser iguales ¿a quién? A B sub 3. ¿Esto qué significa? B sub 1, ¿a qué es igual la inducción magnética para un conductor infinito? Esto es mu sub 0, por quien por I, esto sería I sub 1, I sub 1 entre 2pi por D o por R, ¿no? R1, esto sería mu sub 0 por I sub 2 sobre 2pi por R, R2. Y esto va a ser igual a quién? A mu sub 0 por I sub 2 sobre 2pi por R sub, acá es 3, ¿no? Por R sub 3. Ya está. Entonces solo hay que resolver estas ecuaciones. Ya solo, miren, mu sub 0, 2pi se van a ir, ¿no? Mu sub 0, 2pi, mu sub 0, 2pi se van a ir. Las corrientes son las mismas, todas las corrientes se van a ir. Solo nos va a quedar 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y esto es igual a quién? A 1 sobre R3. ¿Y esto a qué va a ser igual? 1 sobre R1. R1 es de acá hasta el punto P, sería D más X. Más 1 sobre R2. De 2 al punto P es X. Sería 1 sobre X. Esto sería ¿quién? 1 sobre R3. Esto sería 1 entre R3, ¿no? Esto sería, a ver, 1 sobre esta distancia de 3 al punto P. Si esto es D y esto es X, esto sería D menos X. Ya está dicho esto. Dicho esto, X, ¿cuánto será X? X va a ser ¿cuánto? A ver. X va a ser... X va a ser igual a más menos D sobre raíz de 3. Ya, D sobre raíz de 3.
Ya está. Vamos al siguiente. Dice, en la figura se muestran las secciones transversales de dos conductores rectilíneos muy largos. Si la intensidad de corriente I1 es 9 amperes, ¿cuál es la intensidad I2 para que el vector campo magnético resultante en el punto P sea vertical? Muy bien. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Un poquito más abajo lo dibujamos. Fíjate, tenemos dos conductores, ¿no? Un conductor I1, un conductor I2, bajo un ángulo aquí de 37 grados. ¿Sí? ¿Qué más me dice? Que en el punto P, el vector campo magnético debe ser, ¿cómo debe ser? Dice, vertical. ¿Qué significa eso que sea vertical? ¿Qué significa que sea vertical? Que la componente horizontal debe hacerse cero. Debe eliminarse la componente horizontal. Solo debe quedar la componente vertical. Muy bien. Igual que el caso anterior. Por decir, trazamos una circunferencia que vendrían a ser las líneas. Más o menos parece una circunferencia, no parece una circunferencia. Algo, ¿no? Ya. Fíjese. Ahora, la corriente I1 está saliendo. Por lo tanto, el sentido del vector campo magnético, ¿cómo estará? Esto está así en este sentido. ¿Cierto? Viene así. En el punto P, la inducción magnética siempre es tangente. Ya en el punto P, la inducción magnética siempre es tangente. En el punto P, la inducción siempre es tangente. Esta va a ser la inducción magnética 1. ¿Ya está? Ahora tracemos para esta corriente I2.
o menos ahí, ¿no? ¿Ya? Ese será entonces para la corriente I2. Ahora veamos. Está entrando, ¿no? Está entrando. Entonces esto va a estar girando así, ¿no? ¿Cierto? Entonces trazamos al vector de inducción magnética. Siempre tangente a la curva. Este es B sub 2. Este ángulo aquí, ¿cuánto vale? 37. Ese ángulo vale 37. Muy bien. Si queremos que sea vertical, significa que la componente horizontal debe eliminarse. B sub 1 debe ser igual a quién? A B sub 2. ¿Por quién? Por el seno del ángulo de 37 grados. B sub 1. B sub 1. Veamos por acá. B sub 1. B sub 1, ¿a qué va a ser igual? A mu sub 0 por I entre quién? 2pi por D. D sub 1 y sub 1. Esto va a ser a mu sub 0 por I sub 2 sobre quién? 2pi por D sub 2 por el seno de 37. Ya está. Y su 1 vale 9 amperes. Esta distancia le podemos poner 3K, 4K, ¿no? 3, 4, este sería 5, ¿no? Sería 3. Esto va a ser igual a I sub 2. I sub 2 es lo que deseo conocer. Entre la distancia acá sería 5 por el seno de 37. Seno de 37 es 3 quintos. I sub 2. I sub 2, ¿cuánto sería? Sería simplemente ¿cuánto? 25 amperes. Ya está. Y su 2 va a valer entonces ¿cuánto? 25 amperes. Ya está. Y su 2 vale 25 amperes. Copien para ir al siguiente.
Muy bien, vamos al siguiente. Hagamos flujo magnético. O uno más desean de ser de esto de acá. Fuerza magnética vamos a hacer. Fuerza magnética. Bien, fíjense ustedes. Dice, una partícula cargada con una carga Q positiva de energía cinética K viaja libremente en la dirección positiva del eje X, acercándose al origen de coordenadas. Acercándose al origen de coordenadas, en donde a partir del eje X positivo existe un campo eléctrico E y un campo magnético V constante, considerando que los efectos de la gravedad, son insignificantes y que la partícula continuó su viaje libremente según el eje X, determine la masa de la partícula. Me piden que determine la masa de la partícula. Ya está. Miren, ¿qué sucede acá? Tengo una partícula cargada con una masa Q. Esta partícula cargada viene a una determinada velocidad v, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Al ingresar esa partícula en presencia de un campo eléctrico, esa partícula, caramba, ahora el dibujo esto. ¿Qué va a pasar? Que esta partícula, al entrar en una presencia de un campo eléctrico, va a querer desviarse hacia arriba, ¿no? Va a querer desviarse hacia arriba. ¿Por qué? Porque se va a sentir atraída por este campo eléctrico. Pero también, ¿qué ocurre? Que en esta zona, también en esta zona, existe la presencia de ¿quién? De un campo magnético. Entonces la partícula también, ¿qué va a querer hacer? Entonces la partícula va a experimentar ¿qué cosa? Una fuerza de naturaleza magnética. Y esta fuerza de naturaleza magnética la va a querer llevar así hacia abajo.
¿ya? Y la fuerza eléctrica la va a querer llevar hacia arriba. Miren, aquí va a estar actuando ¿quién? La fuerza eléctrica. Y aquí va a estar actuando ¿quién? La fuerza magnética. ¿Ya? Va a estar así. Fuerza eléctrica y fuerza magnética. Entonces, al estar actuando la fuerza magnética así, hacia arriba, perdón, la fuerza eléctrica hacia abajo y la fuerza magnética hacia arriba, se va a conseguir el equilibrio de tal forma que esta partícula va a pasar acá, sobre el eje X, sin desviarse, ni para arriba ni para abajo. ¿De acuerdo? Entonces, la combinación de estas dos fuerzas se le conoce con el nombre de la fuerza de Lorentz, ¿ya? Como se conoce con el nombre de la fuerza de Lorentz. La fuerza eléctrica, ya sabemos cómo calcularlo. La fuerza eléctrica ya sabemos cómo calcularlo. ¿A qué es igual la fuerza eléctrica? Al campo eléctrico. ¿Por quién? Por la carga. El módulo de la fuerza magnética, ¿cómo se va a calcular el módulo de la fuerza magnética? De una manera muy sencilla. El módulo de la fuerza magnética se va a calcular como ¿quién? Como la carga por el módulo de la velocidad por el módulo del campo magnético por el seno del ángulo. El ángulo que forman, ¿quién? La velocidad con el campo. Este ángulo. ¿De acuerdo? Ese ángulo. Muy bien. Por lo tanto, el campo magnético por la carga es igual a ¿quién? A la carga por el módulo de la velocidad por el campo por el seno del ángulo. ¿Ya? Por el seno del ángulo. Muy bien. Entonces, carga y carga se va. Campo eléctrico E. Me quedaría acá módulo de la vector velocidad, le voy a poner V. Módulo de campo magnético le voy a poner B. Seno del ángulo. El ángulo que forma la velocidad con el campo es de 90 grados. Por lo tanto, seno 90, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces, el módulo de la velocidad va a ser ¿quién? Va a ser el campo eléctrico. ¿Sobre quién? Sobre el campo magnético. Pero a nosotros nos dan en términos de energía cinética. Recordemos, la energía cinética dice que se representa por la letra K.
Esta energía cinética que es igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Entonces yo quiero la rapidez al cuadrado. A ver, despejemos. No, queremos la masa. Pero acá tengo que despejar la rapidez. Esta rapidez al cuadrado, aquí va a ser igual a la constante K, dos veces esa constante, perdón, dos veces la energía cinética, ¿sobre quién? Sobre la masa, ¿no? Esto le vamos al cuadrado, sería V cuadrado, sería E sobre B. ¿Ya? E sobre B. Entonces, B cuadrado, ¿quién es? Dos veces K sobre M. Esto cuadrado, ¿no? Todo esto al cuadrado. Por E cuadrado sobre B cuadrado. Por lo tanto, la masa va a ser dos veces K por B cuadrado sobre E cuadrado. Ya está. Esa sería la masa. Muy bien, vamos por acá. Ya vimos fuerza sobre superficies. Arconos, inducciones. Vamos a ver por acá.
Vamos a ver por acá. Dice, si un cono de 50 centímetros de alto y 25 centímetros de radio se encuentra dentro de un campo magnético uniforme de 4.000 Gauss, como se muestra en la figura, calcular el flujo magnético. Bien, vamos a ver por acá. Cono. ¿Cómo se forma un cono? ¿Recuerdan? ¿Cómo se forma un cono? Un cono no es más que un triángulo de revolución. Este que sea su eje, este que sea su eje. Entonces, ¿qué pasa? Que este cono, para que se forme el cono, a este cono yo lo voy a hacer rotar. ¿Alrededor de quién? De este, perdón, este triángulo lo voy a hacer rotar a través de este eje. ¿Y qué voy a formar? El cono. ¿Ya? Si nosotros a un triángulo lo hacemos rotar alrededor de su eje, ya obtenemos el cono. Entonces, dicho esto, para determinar el flujo magnético necesitamos conocer el área proyectada. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que acá nosotros vamos a cortarlo al cono así, machete. Cortamos al cono, ¿qué veríamos? Un triángulo, ¿cierto? Ese triángulo es el área proyectada. O si lo proyectamos ese triángulo sobre una pared, seguirá siendo un triángulo. Por eso digo que es el área proyectada. ¿De acuerdo? Si este triángulo nosotros lo proyectamos sobre una pared, o sea, lo tratamos de dibujar sobre una pared, imagínense sobre un plano, seguirá siendo, ¿qué cosa? El mismo triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, por este triángulo, por esta superficie, por acá, sí, va a atravesarle ¿quién? El campo magnético. ¿Ya? Va a atravesarle ¿quién? El campo magnético. Va a atravesarle el campo magnético. Ya está. Lo va a atravesar el campo magnético. Muy bien. Entonces, el flujo va a ser igual a ¿quién? Al campo magnético. ¿Por qué? Por el área proyectada. El flujo, campo magnético, ¿vale cuánto? 4.000 Gauss por área proyectada. Hemos dicho un triángulo, ¿no? Un triángulo. Entonces, esto es así, base por altura, ¿no? Así está el triángulo, ¿no? Su base es esto de acá, mide 50, ¿no? De un lado era 25, del otro era 25, ¿no? 50. Y su altura también es 50. Entonces, base es 50. Altura también es 50. Y esto entre 2. Ya está. Base por altura solo. Ahora hay que convertir. Hay que convertir. ¿Cómo así? Tenemos que convertir
¿De quién con quién? Tenemos que convertir de Gauss a Teslas. ¿Y qué vamos a decir? Que un Gauss es 10 a la menos 4 Teslas. Por esto de acá, mira, 50 por 50 está en centímetros cuadrados. O sea, acá tendría 50 centímetros cuadrados. Por, ¿qué decimos? Un centímetro cuadrado es ¿cuánto? 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces el flujo, ¿cuánto nos va a dar el flujo? Este flujo nos va a dar 50 miliweber. 50 miliweber nos va a dar ese flujo. Muy bien. Vamos por acá. A ver, ya está esto. Está. Vamos a ver. Bien, vamos a ver este de acá. Dice, una espira de 10 centímetros de área está situada perpendicular en el seno de un campo magnético de un Tesla. Ya está. ¿Qué más nos dice? Si el campo disminuye proporcionalmente hasta anularse al cabo de 2 segundos, calcule la fuerza electromotriz. Bueno, la fuerza electromotriz se define como la FEN. ¿Y la FEN a qué es igual? A la variación del flujo. ¿Entre quién? La variación del tiempo. La variación del flujo quiere decir flujo final menos flujo inicial. ¿Entre quién? La variación del tiempo. Eso me da. El flujo, ¿recuerdan en qué unidades estaba expresado el flujo? En Webers, ¿no? El flujo está expresado en Webers. El flujo magnético está expresado en Webers.
está. Muy bien. El área del espira es 10 centímetros cuadrados, ¿no? Mira, para el tiempo cero tenemos un campo inicial V sub 0 y para el tiempo 2, para 2 segundos el campo se extingue. ¿Ya? Entonces, el flujo por decisión, ¿qué cosa es? Campo, ¿por quién? Por área. Entonces, el flujo final va a ser 0. Menos, acá, disculpen, acá va menos, es menos la variación del flujo entre la variación del tiempo acá, menos el flujo final, menos el flujo inicial. Acá sería menos, aquí está la variación del tiempo. Entonces, el flujo inicial necesitamos conocer. El flujo inicial, ¿qué cosa es? El campo por el área. El flujo inicial será entonces, ¿cuánto es el campo? Es un Tesla. ¿Por cuánto es el área de la espira? 10 centímetros. Ojo, está en centímetro cuadrado. Para que esté en metro cuadrado, esto hay que multiplicarlo por 10 a la menos 4. Y ahí esto va a estar en metro cuadrado. Y esto todavía está, ahora sí, centímetro cuadrado. Ya se va y ya está, lo tengo. Entonces, flujo va a ser, sería 10, menos 10 por 10 a la menos 4. Entre la variación del tiempo. ¿En cuánto tiempo ocurre que se aniquila el campo? En 2 segundos. Por lo tanto, la FEN inducida será igual a ¿cuánto? Será 0,5 milivoltios. ¿Ya? La FEN se da en voltios. 0,5 milivoltios. 0,5 milivoltios. Muy bien. Mira, ahora tenemos una circunferencia. Dice el flujo a través de una espira conductora viene dada por el gráfico flujo versus tiempo. Este ya está en flujo, ¿eh? Este ya está en flujo. ¿Cuál es la fuerza electromotriz inducida en espira para el instante t igual a 8 segundos? Para el instante t igual a 8 segundos, pero eso acá falta la línea del tiempo, pues no está el dato. Está el flujo, pero el tiempo. ¿Para qué tiempo? No hay tiempo. Este era por área nomás, ¿eh? Bonito problema, por área. Net circuits. A ver, ¿ha puesto teoría de esto? Si lo ha puesto, lo hacemos al toque. Acá están las inductancias y las reactancias. Miren acá, inductores. Dice, los inductores no son más que dispositivos magnéticos de almacenamiento de energía. Físicamente una bobina de alambre conductora.
Este es el problema de la famosa bobina, dice. Cuando la corriente comienza a fluir a través de la bobina, el campo magnético comienza a expandirse. Luego, después de un tiempo, se estabiliza y almacena cierta cantidad de energía magnética. Cuando el campo magnético colapsa gradualmente, la energía magnética se convierte nuevamente en energía eléctrica. Los inductores producen flujo magnético proporcionales a la corriente que fluye a través de ellos. La inductancia se mide en henries, ¿ya? Esto de aquí, la inductancia, le afecta bastante a un circuito eléctrico real. Tanto la inductancia como la capacitancia, como la reactancia, le afectan bastante a un circuito eléctrico real. ¿Ya? La electricidad que llega a vuestras casas, en ciertos tramos, presentan bobinas. Y esas bobinas, vuestros inductores, ¿dónde están? En los transformadores. Pero como también los usuarios, muchos de nosotros tienen máquinas, entonces esas máquinas consumen, ¿ya? Son máquinas capacitivas, algunas otras son máquinas inductivas, otras son reactivas, entonces eso le afecta al fluido, ¿de acuerdo? Le afecta al fluido. Y tú no le puedes afectar mucho al fluido porque si no Electrosur te cobra, porque le estás dañando su línea, que supuestamente es estable en 220, 230, ¿ya? Pero a nosotros al inducir máquinas eléctricas le alteramos su línea. Por eso que las líneas comerciales que nosotros usamos no son aptas para máquinas sensibles. ¿Ya? Hay máquinas especiales donde se requiere pues que la corriente sea, así por decirlo, fina. Hagan de cuenta que la corriente que llega a vuestra casa no es para nada fina. Simplemente es agüita con cloro, así, haciendo el análogo, ¿ya? En cambio, hay máquinas que requieren corriente que es agüita, por así decir, tratada, ¿ya? Bueno, muchachos, hubiese querido explicar más y hacer más de estos problemas, pero bueno, ya el tiempo se ha ido. Nos vemos, jóvenes.